¿Qué tal, amigos de YouTube? Sean bienvenidos a este nuevo video para el canal. Mi nombre es Rey del Coin y me debes 100 chilitos si alguna vez destruiste la aldea de tu amigo cuando eras principiante. Bueno, yo aquí acabando de levantar para subirle la secuencia súper temprano. Valoren eso, no jueguen en torneos de dorada, no jueguen en malos torneos, jueguen solamente en torneos del Joker y en torneos que den tiradas al final. Ok, estoy intentando subir un video acerca de esto para que se asesoren mejor. Suscríbete y dale like, comparte el video. Antes de empezar con el video, quiero darle la bienvenida y a la vez las gracias a los nuevos miembros del canal. Quiero darle una breve información, y es de que vamos a realizar un sorteo entre los miembros del canal de 1000 cartas. Y para los miembros normal, o sea, los suscriptores de este canal, estaremos sorteando una cuenta de Coinmaster. Tiene giro, tiene cartas, tiene monedas. Y bueno, simplemente ya en mi página de Facebook voy a poner cómo va a ser el sorteo. Si no me sigues en mi página de Facebook, búscame como Rey del Coin o pones @Rey del Coin sin espacio y ahí te va a aparecer. Allí vas a ver el sorteo. Dale like a la página y también a seguir. Coinmaster. Rey del Coin. Bien, chicos, el día de hoy simplemente quiero hacer una aclaración de las secuencias de martillos que he subido. Hay varias, siempre hay variación en cada secuencia que subo, pero creo que sería el mismo resultado. Ok, hoy les voy a dar la secuencia sin rodeos. Si no han visto ninguna de las secuencias, se las voy a dejar al final de este video en una lista de reproducción. Ok, tienes que terminarte el video hasta el final y ahí te va a aparecer en la pantalla la recomendación de los videos que te estoy mencionando. También quiero recordarte que puedes formar parte de los miembros VIP del canal y allí puedes disfrutar de videos que dejo para ellos o ustedes si forman parte, mostrando el juego sin ningún problema. Ok, el problema es aquí en público. Primero quiero darles una secuencia que es un poco funcional, pero en lo personal me gusta esta que les voy a enseñar, que es la secuencia llamada secuencia por cerdito. Ok, esta secuencia fue creada entre un amigo mío y yo. Los créditos no son solo para mí y nos fue bastante bien. O sea, fue una secuencia combinada. Los resultados son alucinantes. Pero antes te voy a enseñar esta, que es un poquito más fácil por si no entiendes la segunda, que es la secuencia por cerdito. Bueno, vamos a ponerle a esta secuencia de martillo. Ok, vamos a ponerla así. Listo. La secuencia de martillos normal. A ver, vamos a ponerla aquí para que no crean que la otra es para buscar cerdito. Ok, esta secuencia es muy fácil. Simplemente tienen que empezar girando 15 veces en apuestas por 1. Ok, recién abres el juego, giras 15 veces en apuestas por 1. En estas 15 veces no te pueden salir los 3 martillos. Les voy a poner con dibujito y todo. No te pueden salir 3 martillos. Si te sale esta combinación, debes reiniciar. Ok, vamos a ponerle aquí reiniciar las 15 por 1. Cada vez que te salgan estos 3 vas a tener que hacer eso. Ok, esto es dentro de esta secuencia normal. Bien, si luego de girar 15 veces, disculpen, si luego de girar 15 veces en apuestas por 1 aún no te han salido los 3 martillos, esto quiere decir que ya tienes que subir las apuestas. Entonces, para continuar debes girar 10 veces por 3. Bien, ya hasta aquí serían 25 apuestas. Ok, lo que facilita muchísimo que salgan los martillos.
Lo único que en esta secuencia vas a notar que te van a repetir los martillos en una etapa, o sea, va a llegar un punto que te van a repetir y vas a tener que reiniciar desde aquí unas cuantas veces, pero no importa. Si sigues las reglas que te digo, vas a tener un buen resultado. Ya luego de que obtengas las 10 veces por 3 sin que te dé los 3 martillitos, tómalo en cuenta, esto vale para toda la secuencia para yo no tener que estar mencionándotelo, ok. Entonces aquí también vas a girar 10 veces por 10, ok. Y aquí empezamos con el 7 por 7, 7 por 20, 7 por 80, 7 por 40, perdón, y 7 por 80. Bien, si en alguna ocasión los martillos no te salen en cualquiera de las apuestas, o sea, ya al final de esta apuesta, que es la de por 80, si tienes todavía bastantes giros, incluso puedes tirar 7 veces por 100, aunque no es muy recomendable. Si no quieres subir a las apuestas por 100, simplemente baja a las apuestas por 1, ¿verdad? Pero no tires 15, solamente tira hasta que te salga un martillo. Ya luego de que te salga un martillo, aquí en estas apuestas vas a subir a ya sea apuestas por 10 o apuestas por 20. Ok, giras, te sale el martillo y luego de que se te salga ese martillo giras como una vez más, por lo menos, o dos, porque es muy difícil que te salgan dos martillos consecutivos. Y luego de que ya hayas tirado esa otra o dos más, las veces que hayas decidido girar, ya ahí sí vas a hacer lo que te dije, subes a apuestas por 20, apuestas por 40 o apuestas por 80, porque los martillos van a salir un poquito más rápido. Ok, luego de que obtengas tu martillo, recuerda, ya sigues tu secuencia totalmente normal, como que no ha pasado nada. Y te vas a 15 apuestas por 1 y repites todo. Muy bien. Ahora vámonos con la segunda parte de la secuencia. Bien chicos, esta segunda secuencia, como ven, se llama secuencia por cerditos. Y es un poco diferente a la secuencia normal. Van a notar varias diferencias. La primera es que se van a buscar 3 martillos, o sea, 3 grupos así. Vamos a buscar que te salgan 3 veces los martillos antes de bajar apuestas por 1. Ese es el primer punto. Y también no se van a girar las apuestas por 1 así a la deriva. Ok, antes de empezar toda la secuencia, cuando recién abras el juego, no importa si ya has empezado en el evento o no, vas a tener que esperar que te salgan 3 ataques casi consecutivos. Menciono casi consecutivo porque solamente nos llamaremos que salió consecutivo si sale un cerdito de intermedio. Bueno, sé que es un poco más enredado de lo que es, o sea, suena muy enredado, pero es muy fácil. Igual voy a tratar de dejar un directo en la descripción, un directo que hice jugando este evento en vivo, y ahí van a poder ver. Bueno, cuando ustedes abran su juego, van a tener que apostar por 1. Miren, estos símbolos representan las monedas, los escudos y demás, ok. Vamos a poner que empiezas a girar. Giras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No importa, giras muchas veces. Aquí te sale un martillo. Ok, este martillo simboliza los 3 martillos. Muy bien. Entonces, tú dices, bueno, me salió un martillo. Esto que estoy haciendo ahora es simplemente para identificar un cerdito, ya que salen varios cerditos durante toda la secuencia. Entonces ya no salió un martillo. Decimos, ok, solamente me faltan 2 martillos
para que pueda identificar el cerdito principal. Ok, seguimos tirando. Y aquí tenemos otro martillo. Muy bien, seguimos girando. Salen monedas, salen escudos, salen tiradas. Ok, aquí sale un martillo. Ok, juntándolo tenemos 3 martillos casi consecutivos. Ok, a esto me refiero de buscar los 3 martillos. Ok, si por ejemplo nos hubiera salido un robo por aquí, un robo, entonces tuviéramos que reiniciar el conteo desde cero. Ay, miren, he borrado muchísimo. Vamos a darle para atrás, atrás. Ay, espera. Ok, bueno, el punto es que deben salir 3 martillos antes de que salga un cerdito. Ok, no importa que salgan monedas de intermedio o no. Esto es solamente cuando abren su juego para poder identificar el primer cerdito. Ya luego de ahí les voy a explicar qué tienen que hacer. Entonces digamos que vamos a poner, estos son monedas, ataques y no sé qué. Pongamos que cada emoji representa un giro más o menos. Y tenemos por ejemplo los 3 martillos. Pueden ser hasta 5 martillos, pero mínimo deben ser 3 martillos antes de que te salga un cerdito. Ok, vas a tener que girar por uno hasta que veas este patrón. 3 martillos, 3 ataques y luego un robo. Ok. Entonces una vez que ya tengas este patrón, ya sabrás que a partir de ese cerdito que te salió es que vas a poder implementar la secuencia que te voy a poner más abajo. Ok. Ya luego de que abras el juego, recuerda, te lo repito, luego de que abras el juego y hagas esto, no lo vas a tener que volver a hacer. Ok, esto es cada vez que cierres totalmente y abras el juego. Puede que también lo empieces desde cualquier cerdito sin hacer esto, pero no serán los mismos resultados. Bueno, una vez que te dé el primer cerdito, aquí tienes que girar 10 veces por uno sin que te dé los martillos. Y te voy a explicar qué pasa en estas 10 veces por uno si te da un martillo o te da un cerdito. Si en estas 10 veces por uno no te da ni martillo ni te da cerdito, normal, entonces sería subir a las veces por 10 y girar 10 veces. Ok, entonces ¿qué pasaría si antes de las 10 veces te da un martillo? ¿Qué pasaría? Bueno, debemos girar al menos como 2 o 3 veces más en apuestas por uno luego de este martillo que te dio aquí. Ok, giramos, pongamos 2 o 3 veces, 1, 2 y 3. Digo 2 o 3 veces porque a veces los martillos repiten luego de 2 y a veces luego de 3 veces. Ok, aquí hice una mejor gráfica. Cada emoji de estos representa un giro en apuestas por uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Si se da así, por ejemplo, miren, aquí no hay ni cerditos ni tampoco hay martillos. Si se da así, entonces van a tener que bajar, o sea, subir la apuesta a por 10 y tirar 10 veces. Ok, aquí vamos a girar, ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Primero te voy a poner el ejemplo perfecto, en el ejemplo de que no te salgan los martillos en ninguna de las apuestas, ok, para ponerte lo más fácil, y luego te voy explicando lo demás. Luego, si no te salen martillos en estas 10 veces, ya aquí vamos a empezar el 7 por 7. Ok, vamos a girar 7 veces en apuestas por 20.
7 veces en apuestas por 40. Aquí también pueden agregarle las apuestas por 3 y así obtener mejor resultado si los martillos le tardan un poquito. Ok, seguimos en 7 por 80. Y si tienen demasiados giros, tampoco abusen, porque recuerden que deben avanzar lo más que puedan, pero no vayan por premios muy grandes. Ok, tampoco jueguen en eventos de doradas, en torneos de doradas. Jueguen en torneos que den giros al final y en torneos del Joker y torneos misteriosos. Bueno, este es el caso perfecto en el que no te da los martillos en ninguna de estas apuestas. Ok, y aquí vamos a poner que ya te dio tu martillo aquí en las apuestas por 80, no importa en cuál de las 7. Ahí espera, que le he puesto de más a estos. Ok, solo son 7. Listo. Y vamos a poner que a la quinta vez te da los martillos. Ok, aquí ya te dio los 3 martillos. ¿Qué vas a hacer? Vas a tener que empezar la secuencia, pero no vas a buscar el cerdito como te dije. Vas a girar por lo menos 1 o 2 veces en apuestas por 1, ¿verdad? Recuerda que son 3 martillos. Te mencioné que en esta secuencia se buscan 3 martillos antes de bajar a las apuestas por 1, antes de reiniciar toda la secuencia. Ok, entonces digamos que ya te dio el martillo aquí. Ok, van a ver qué yo haría en este caso. Bueno, aquí abajo voy a poner el ejemplo. Tiramos 1 y 2 por 1 y entonces subo la apuesta y empiezo desde aquí. Miren, desde aquí. Ok, sigo aquí y sigo aquí. Ya luego que te dé otro martillo, vuelves a repetir lo mismo. O sea, tiras 1 y 2 por 1 y vuelves a las apuestas por 10 hasta que obtengas 3 martillos de esa manera, usando la secuencia. Ok, una vez que obtengas los 3 martillos, vas a bajar tu apuesta 1 y vas a tirar por 1 hasta que te salga un cerdito. Ok, luego de que te salga el cerdito, otra vez vas a empezar a girar 10 por 1 y ahí empiezas la secuencia. Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, te sale un martillo o un cerdito girando estas 10 veces por 1? Recuerda que vas a tirar 10 por 1 luego de que te salga el cerdito, ¿verdad? O sea, obtienes los 3 martillos usando la secuencia y pones tu apuesta en 1 hasta que te salga un cerdito. No importa que te salgan más martillos. Simplemente vas a parar cuando te salga un cerdito en apuestas por 1. Y ahí entonces empieza la secuencia en 10 por 1. Y si aquí por ejemplo te sale un martillo, si te sale un martillo girando estas 10 veces por 1, recuerda, solamente tiras 2 veces más por 1 y ya empiezas la secuencia. Pero este martillo también lo vas a contar como 1, aunque te salió en apuestas por 1. Va a ser uno de los 3 martillos. Ok, así que usando la secuencia solo vas a tener que usar 2 martillos. Ok. Creo que es todo. O sea, si te salen cerditos aquí, si te repiten más cerditos, no importa. Por ejemplo, en cualquiera de estas apuestas, si te salen cerditos, tampoco importa, o sea, no influye. Luego de que ya tengas el primer cerdito, que ya gires 10 veces por 1, solamente se van a tomar en cuenta los martillos. Ok, recuerda, puede ser a la primera de estas 10 veces por 1 si te sale un martillo. La regla es girar 2 veces más por 1
y ya empezar la secuencia desde apuestas por 10. Ok, y solamente vas a reiniciar la secuencia cuando obtengas 3 martillos, o sea, 3 ataques. Ok, por ejemplo, sería así: te salen los 3 martillos, ahí ya tienes uno. Vuelven y te salen 3 martillos luego de unas cuantas rondas, ok, aplicando la secuencia. Entonces, cuando tengas el tercer martillo, ahí sí vas a bajar la apuesta 1, esperar que te salga otro cerdito y empezar la secuencia 10 por 1, 10 por 10, 7 por 20, 7 por 40, 7 por 80. Ok, te voy a dejar el en vivo en la descripción de este video. Está en mi página de Facebook. Espero que lo disfrutes y mantente alerta, porque si tengo tiempo voy a hacer un directo aquí en YouTube de esta secuencia, pero recuerda que como siempre lo pongo privado para los miembros VIP. Si no eres VIP vas a tener que estar muy activo. Bueno, trata 2 veces si no lo entendiste bien y mira los demás que también te pueden ayudar. Nos vemos hasta la próxima. Recuerda dejar tu like, suscribirte y dejar un comentario, ya que vamos a sortear una cuenta. Vamos a sortear una cuenta, como lo mencioné en el en vivo de ayer. Voy a sortear una cuenta que nos las facilita nuestra amiga Rosa. Así que ya saben,